La verdad que hablar de economía, yo para explicar lo que nos está pasando, yo divido, y hoy lo decíamos en la radio, con el compañero del Partido Solidario, que después va a pasar una planilla, ¿no? Sí, Después va a pasar una planilla, tenemos que buscarlo, juntarlo por otro. Hablábamos que una cosa grave que nos está pasando tiene que ver con la economía real, y eso es cierto, ¿sí? El primer punto, el tema inflación, que lo vemos todos los días. Digo, si ustedes quieren explicar bien qué está pasando, claramente hay tres grandes jugadores que se están beneficiando del modelo macrista y que se están llenando de plata, literalmente, ¿sí? El primero es el sector agroexportador. Fíjense que en la semana subió, ¿no? Hubo una devaluación que llevaron al dólar a ¿cuánto? 18 pesos. Y el domingo cerró Macri en la Sociedad Rural Argentina. Claramente era un pedido de la Sociedad Rural Argentina que estaba pidiendo un tipo de cambio más alto. ¿Por qué digo esto? Porque el Banco Central lo dejó. El Banco Central hoy tiene poder de fuego. Tiene 47.000 millones de dólares de reserva. Un problema es que todas esas reservas, la mayor parte de esas reservas, ¿qué son? Deuda. Hoy el gobierno no está generando dólares genuinos, ¿sí? Este semestre dio el déficit comercial más alto de los últimos 20 años, comparado al año 94. Es decir, Macri devaluó diciendo que iban a aumentar las exportaciones, que iba a tener un superávit comercial. Bueno, todo eso es mentira. Hoy tenemos el déficit comercial, este primer semestre, el déficit comercial más alto de los últimos 20 años, con lo cual no hay generación de dólares genuinos, es todo endeudamiento externo. Pero el Banco Central tiene en el corto plazo un poder de fuego porque tiene 47.000 millones de dólares y el Banco Central intervino recién el viernes vendiendo 300 millones de dólares, pero lo dejó correr porque fue una decisión del Banco Central subir el tipo de cambio de 18 pesos para beneficiar a la Sociedad Rural Argentina, y Macri cerró el domingo, sábado, ya no me acuerdo, con aplauso, que era el último que le faltaba para que lo recibieran con honores. Ahora, la Sociedad Rural Argentina claramente está aumentando su tasa de rentabilidad. Macri les hizo tres políticas a la Sociedad Rural Argentina, a los dueños de las grandes extensiones de tierra, porque eso que dicen que Macri vino a gobernar para el campo es mentira. No vino a gobernar para el campo, vino a gobernar para un sector minoritario del campo. Porque hay otro sector que la está padeciendo el macrismo, que son todas las famosas economías regionales que Macri dijo que con la devaluación les iba a solucionar todos los problemas. Hoy las economías regionales estaban peor que antes, ¿sí? Ayer fue el bananazo, ¿no? Después de la fruta y verdura, todas las economías, peras y manzanas, como los tambos ni que hablar. El consumo de leche el año pasado per cápita fue igual al de 2001. Se desplomó el consumo de leche en la Argentina, ¿sí? Es decir, por habitante consumimos el año pasado la misma leche que en la peor crisis de nuestra historia, que fue la crisis del 2001. Con lo cual los tambos también. Yo siempre cuento la anécdota que fui a La Rioja, en La Rioja se produce aceituna y nueces, y nos encontramos con productores de aceituna y dice, nunca hace rato que no sufríamos lo que estamos sufriendo con el macrismo. Y yo le contaba, ¿se acuerdan cuando Gate dijo, no se preocupen por el tarifazo porque eran qué cosa? ¿Dos qué dijo? Dos pizzas. Bueno, sacale el cálculo, 2 pizzas. Por el tarifazo se perjudicaron 4 millones de habitantes. Son 8 millones de pizzas menos por mes. ¿Cuántas aceitunas lleva cada pizza? Bueno, ahí saca el cálculo. Por eso los tipos de aceituna de La Rioja están pasando el peor momento de su historia. Digo, solamente por el tarifazo. No se consume. Los tipos hoy, los pequeños productores de las economías regionales tienen costos más altos por la devaluación y por el precio del combustible, caída de venta porque se le está desplomando, con lo cual el pequeño productor agropecuario no va a resistir el macrismo. ¿Cuál va a ser la política agropecuaria del macrismo? Mayor concentración de la tierra, porque el pequeño productor, cuando no pueda sostener su pequeño campo, ¿qué va a tener que hacer? Vender, o le van a hipotecar los campos. ¿Se acuerdan las compañeras cuando en los 90 se ataban a las tranqueras para que los bancos no le quiten los campos porque los tenían hipotecados? Porque ¿qué va a hacer el pequeño productor cuando no pueda soportar la mano a ver si saca un crédito para ver si la puede estirar?
cuando vea que con el crédito tampoco el banco se la va a hipotecar, le van a sacar los campos, mayor concentración de la tierra y extranjerización del suelo, porque sacaron la ley de tierra que le ponía un cupo a la extranjerización del suelo argentino. ¿Para qué la sacaron? Para concentrar y extranjerizar más el suelo argentino, con lo cual no vinieron a gobernar para el campo. Eso nos pasó en el año 2008. Nosotros decíamos, no, es el campo contra nosotros, y así nos fue. Bueno, se mató un pequeño productor. Decíamos, homogenizábamos a un sector que no era homogéneo. Lo hicimos en el 2008 y no lo tenemos que hacer ahora. Porque si nosotros decimos que Macri vino a gobernar para el campo, el pequeño productor vota Macri. Sí, lo vota Macri. Y en el 2008 nos pusimos al pequeño productor en contra, cuando la verdad que eso fue, y lo hicimos en términos de, no ideológico, sino discursivo. Y ahora nos pasa lo mismo. ¿Para quién vino a gobernar? Para Echevere. Bueno, usted lo conoce mejor a Echevere, ¿no? Es de ustedes. ¿Sí? No es. Gracias, Entre Ríos, por darnos todo. Vamos. Echevere, ¿sí? ¿Dónde? ¿Acá a la vuelta? Bueno, Echevere dijo dos frases impresionantes. El lomo para enfermos, no sé si se acuerdan, dijo Echevere, y más allá de la General Paz no comen lomo. Esa es otra frase de Echevere. ¿Por qué Echevere dice, más allá de la General Paz no se come lomo, el lomo para enfermos? Eso no es un diagnóstico económico, eso es un objetivo. El tipo no quiere que comamos lomo, porque el lomo ¿para qué es? Para exportar. Para exportar, es el mejor corte de la carne argentina. Con lo cual el tipo no quiere que nosotros comamos lomo, lo quiere vender a Alemania. El alemán gana 8 veces, 7 veces más que nosotros. Entonces quiere vender el lomo en Europa. ¿Qué quiere la Sociedad Rural Argentina y Echevere? Que el argentino coma menos y peor. El representante de la Sociedad Rural Argentina es el ministro de Agroindustria. ¿Cómo se llama? Ese formoseño, ese por lo menos no de acá. Bursaile. Sí, Bursaile dijo la mejor frase del macrismo. Dijo, durante el kirchnerismo los argentinos se habían acostumbrado a comer barato. El problema es que el tipo es ministro, representa los intereses de los 44 millones de habitantes y dice que la comida estaba barata. Si vos sos ministro de Agroindustria y decís que la comida estaba barata, ¿qué venís a hacer? Aumentar el precio de la comida. Y lo hicieron. El año pasado la inflación ¿de cuánto fue en promedio? 41%. Alimentos y bebidas subió un 60%. Fíjense el problema. La inflación macrista no solo es alta, sino que el impacto es asimétrico. Está pegando más en los sectores populares, porque lo que más está subiendo el macrismo es la comida y la tarifa de los servicios públicos, que es donde mayor destinan los ingresos de los sectores populares. Porque el año pasado la inflación promedio fue del 41%, pero para el 10% más pobre la inflación fue del 47%, y para el 10% más rico la inflación fue del 33%. Es decir, la inflación macrista es alta y además está colaborando con la concentración del ingreso. ¿Y eso por qué? Porque les hizo todo lo que la Sociedad Rural Argentina le pedía al sector agroexportador, el sector concentrado. Les hizo 3 medidas. ¿Cuáles son las 3 medidas? Una, le sacó las retenciones a todos los productos primarios. ¿Salvo a cuál? ¿A quién no le sacó la retención todavía? Total. Se la bajó 5 puntos. Pero a partir del año que viene se la va a bajar 1 punto por mes. Ya se lo prometió. Hasta llevarla al 18%. Hoy el sector agroexportador exporta y no paga impuestos. Fíjense, ¿se acuerdan que habían asumido que le habíamos dejado el déficit fiscal más alto de la historia? Y sin embargo lo primero que sacaron fueron impuestos. Si vos le dejás un déficit alto, lo último que sacás son impuestos. Bueno, era un mito que le dejamos el déficit fiscal más alto de la historia con el objetivo de poder ajustar. Pero le sacaron las retenciones, le devaluaron un 60%, ahora le volvieron a devaluar. Y lo más grave, le sacaron los cupos de exportaciones. Durante nuestro gobierno, por suerte, estaban los cupos de exportaciones. Nosotros calculábamos cuánto trigo se producía en la Argentina, cuánto se consumía internamente y solo se podía exportar lo que sobraba. Si no sobraba trigo, no se exportaba nada. ¿Y eso para qué? Para privilegiar ¿qué mercado? El mercado interno. Ahora, vos me sacás las retenciones, me sacás los cupos de exportación y me devaluás. ¿Qué hago con lo que produzco? Exporto todo. El año pasado aumentó la producción de trigo notablemente. ¿Sí? Notablemente aumentó la producción de trigo. Ahora, también subió el precio del pan en la Argentina 84% en promedio. Lo cual uno se pregunta es, ¿cómo aumentó la producción de trigo y aumenta el pan en la Argentina? ¿Cómo puede ser eso?
Y bueno, por una sencilla razón, están exportando el 100% del trigo, desabastecen el mercado interno del trigo, sube el precio interno del trigo, sube el precio interno de la harina, sube el precio interno del pan. Es decir, eso se llama transferencia de ingresos. Para que el sector productor y exportador de trigo se esté llenando de plata, lo financiamos todos nosotros cuando vamos a la panadería y pagamos el pan muchísimo más caro. Macri lo dijo, ya lo viene repitiendo. Lo dijo cuando sacó la retención. Dijo Macri, yo quiero que la Argentina sea, ¿qué dice? El supermercado del mundo. ¿Eh? La Argentina sea mía, dijo. No, bueno, no, porque no va a ser tan mierda que ni él la va a querer. Yo quiero que sea el supermercado del mundo. ¿Qué es el supermercado del mundo? El supermercado del mundo filosóficamente ya es un error, es producir alimento barato en la Argentina para exportar. Ahora, si exporto, desabastezco el mercado interno. Y por eso están subiendo los precios de los alimentos como están subiendo en el macrismo. Y eso es fenomenal transferencia de ingresos al sector agroexportador. No hay posibilidad de industrializar la economía argentina y generar una distribución progresiva del ingreso sin sacarle la renta extraordinaria al sector agroexportador. ¿Sí? No hay posibilidad. No existe. Ese es el gran desafío en la Argentina. El primero que lo hizo en la Argentina, ¿quién fue? Sacarle la renta extraordinaria. Perón. Sí, perdona. Perón. ¿Y qué hizo Perón? ¿Cómo se lo hizo? ¿Qué le construyó? El IAPI. El IAPI. Instituto Argentino para la Promoción al Intercambio. Una genialidad. Una genialidad. ¿Qué fue el IAPI? Es monopolizar el comercio exterior del grano. Para que ustedes tengan una idea de lo que fue el IAPI, ¿sí? Le dijo a todos los sectores, a todos los productores de grano en la Argentina, le dijo, muchachos, ustedes no van a poder exportar más. Fíjense si le hacemos eso a la sociedad rural argentina hoy. Y claro, la sociedad rural argentina le preguntaba, bueno, ¿y qué hacemos con lo que producía? ¿Se lo tenían que vender a quién? Todo, al IAPI, que era un instituto del Estado argentino. ¿Sí? Todo. ¿Y qué hacía Perón del IAPI? Le compraba al pequeño productor mucho más caro los productos que a los grandes terratenientes. Por eso, sin hacer la reforma agraria, durante el peronismo hubo un crecimiento de 360.000 pequeños productores, porque los beneficiaba a través del IAPI. ¿Y después qué hacía con el IAPI Perón? Todo lo que compraba. Primero, abastecía de alimento barato para los argentinos para que los trabajadores puedan comer barato. Y con lo que sobraba, y era mucho que hacía Perón, lo importaba a un precio muchísimo más caro. Con esa plata que obtenía el IAPI, ¿qué hacía Perón con esa plata? Subsidio barato para la industria, para que haya el proceso de industrialización, y al haber proceso de industrialización generamos ¿qué cosa? Puesto de trabajo. El punto, a ver, para que se entienda, ¿cuál es el conflicto de la Argentina? Para no dilatarnos mucho. ¿Tenemos que industrializar la Argentina? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues genera empleo. Porque genera empleo. ¿Cuál es el objetivo de todo que gobierna la Argentina? ¿Cuál tendría que ser? Generar la sociedad pleno empleo. Que todos los argentinos tengan trabajo y digno. Ahora, ¿cuál es el problema de industrializar un país y sobre todo la Argentina? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Para el exterior? Para nosotros. Por empezar, no somos competitivos en esa materia. Muy bien, excelente. No somos competitivos. Y necesitamos muchos años. El años. gobierno de Macri todos los días no son competitivos. Es verdad, no son competitivos. El único sector por naturaleza competitivo en la Argentina, ¿cuál es? El campo. Y no todo el campo, la pampa húmeda. Nosotros nos quejamos de la humedad, pero gracias a la humedad le da fertilidad al suelo. Nosotros tenemos el suelo más fértil del mundo, y esto es literal, por la humedad. Pero no porque Echeverri invierta, por cuestiones naturales. ¿Sí? Rusia tiene una pampa, pero es seca, no puede producir nada. El costo de producción de alimentos en la Argentina, ¿cómo es? Extremadamente bajo. Pero no porque los tipos inviertan, no, por cuestiones naturales. ¿La industria nace competitiva? No, hay que hacerla competitiva. ¿En Estados Unidos la industria nació competitiva? No. La hicieron competitiva. ¿En Alemania? No. También, la hicieron competitiva. El punto es, para ser competitivo la industria hay que financiar. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Sí? Y a veces hasta tirar plata. ¿Sí? Hay plata que Japón ha creado industrias que en 30 años después terminaron quebrando y desapareciendo. Pero otras quedan y se vuelven competitivas.
La discusión en la Argentina es entonces, ¿quién me va a financiar el proceso de industrialización para hacer la industria competitiva como hicieron otros países del mundo? Y acá viene la discusión. Hay dos formas de financiar un proceso de industrialización. Una es la China, que hoy lo está haciendo. ¿Quién me lo financia? La clase obrera con salario bajo. Claramente. En China, el que me está financiando el proceso de industrialización chino, la tasa de crecimiento de la industria china es de 10-15% anual, una locura. Ahora, ¿quién me lo financia? La clase obrera. ¿Se entiende o no? Sí. Salario bajo. Claro. El salario el salario en dólares chino es más bajo que inclusive todos los países latinoamericanos. En dólares. Inclusive en China salen los barcos. Si vienen a exportar un buzo a la Argentina, salen los barcos, abajo las máquinas de coser, ¿y quién va abajo? Cosiendo, los chinos. Mientras el barco viene ¿a dónde? A la Argentina. Tienen un almohadón, duermen 5 horas, se lo vuelven a poner y siguen ¿qué? Tejiendo. Cuando salga el barco a la Argentina, está el buzo terminado. No hay forma de competir. No hay forma de competir. Salvo que nuestros obreros hagan ¿qué cosa? Lo mismo. ¿Qué es lo que quiere quién? Mauricio. ¿Se entiende? Ahora, no hay forma de competir. Ahora, nosotros queremos que el proceso de industrialización lo financie la clase obrera. No. Por eso, al proceso de industrialización que genera puestos de trabajo, le agregamos algo, que es justicia social. Y ahí cagamos. Porque no me lo puede financiar el obrero. Y es una cagada, ¿no? No, mentira. Entonces, la pregunta es, si le agregamos justicia social y es una cagada, porque el obrero no me la puede financiar al estilo chino, la pregunta cuál es, ¿quién me lo va a financiar? Y Perón lo encontró. Una dijo, muchacho, el sector agroexportador pampeano, YAPI, le saco la renta extraordinaria. Perón no discutió la propiedad, que es una forma de discutir, por eso no fue a reforma agraria. Le dijo, el suelo, la tierra de ustedes. Pero la renta extraordinaria que genera el suelo argentino, por ser muy ¿qué? Fértil, no es de ustedes, es del pueblo. ¿Y cómo me la quitas? Te creo ya. Cristina y Néstor, ¿cómo se la quitaba? En parte. Había retención. Que no es lo mismo que el IAPI, pero se la quitaba vía retenciones. ¿Se entiende? Y el otro que encontró Perón, otra genialidad, y para el Partido Solidario, es el otro que tiene una renta interesante para quitar. ¿Quién es? El sistema financiero. Perón nacionalizó los depósitos bancarios. Otra genialidad. Agarró a los bancos y le dijo, muchachos, ¿ustedes tienen plata depositada en su banco? Sí, general, no más de ustedes. ¿Y de quién es? De papá. Claro, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Y yo qué hago, banquero? Vas a administrar. Nada más. Pero la plata, cada depósito, cada peso que entraba a los bancos privados, eran del Estado Nacional. Eso se llamó nacionalización de los depósitos bancarios. ¿Qué hizo Perón con eso? Crédito barato para la industria para que pueda capitalizarse y crédito hipotecario para la gente para que tenga su vivienda. Perón lo que hizo, le sacó la renta extraordinaria al sistema financiero, le sacó la renta extraordinaria al sector agroexportador y lo utilizó para industrializar con justicia social. ¿Qué tuvimos en el peronismo? Por primera vez, la sociedad de pleno empleo y la mejor distribución de ingresos en nuestra historia, que fue el famoso 50-50. Nunca más. Y fíjense que cuando le hacen el golpe de Estado en el 55, lo primero que eliminan ¿qué es? El IAPI. Aramburu le dice, muchacho, la renta extraordinaria vuelve a ser el sector agroexportador. Nosotros durante el kirchnerismo hicimos parte de eso a través de la retención y una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, donde nos metimos también con los créditos del sistema financiero, hasta obligamos que el sistema financiero le tenga que prestar 15% de toda la cartera crediticia a la pequeña y mediana empresa. Eso es meterse con la renta extraordinaria del sector agroexportador y el sector financiero. Esa es la clave, muchachos. Lo que pasa, ¿saben cuál es el problema? Que esos procesos de industrialización que logramos duran 10 años. Y volvemos a perder. Nos destruyen todo y si volvemos ¿a qué? A empezar. De cero. Entonces no hay vuelta, no hay manera. No funciona así. Yo no le encuentro la vuelta. Le digo la verdad, no le encuentro la vuelta. Pero, ¿por qué?
El mejor ejemplo, yo siempre lo cuento, pero es Estados Unidos. A mí me dicen, no sé si la escucharon a Lilita Carrió, que dice, hay que aprender como los norteamericanos que buscan el consenso. Palabra del consenso. Yo, si Lilita Carrió hace lo que hace Estados Unidos, yo le juro, la voto. Pero en este sentido, el siglo XIX Estados Unidos tuvo el mismo conflicto que nosotros. El mismo. No, Estados Unidos tenía sus terratenientes, su oligarquía. Sí, ¿dónde estaba? En el sur. En el sur. Los famosos terratenientes del sur. Es más, Estados Unidos, ¿en qué año se independiza? 1776, y no elimina la esclavitud de los negros. ¿Por qué no elimina la esclavitud de los negros? Porque los terratenientes sureños producían no alimentos como nuestra oligarquía. ¿Qué producían? Algodón. Algodón, para vendérselo también ¿a quién? A Inglaterra, porque Inglaterra necesitaba alimento barato para alimentar a sus obreros. Ahí viene el famoso modelo agroexportador. Nuestro, el primer modelo, que ahora lo estamos reeditando, el famoso modelo agroexportador, pero los tipos producían algodón también para Inglaterra, porque Inglaterra no solo necesitaba alimentos baratos, sino necesitaba algodón, que era la materia prima más importante, porque la revolución industrial inglesa se produjo en la industria textil. Y todo el algodón Inglaterra lo sacaba del sur de Estados Unidos. ¿Y qué otro país? De la India. La India, ¿quién la libera? Mahatma Gandhi. El símbolo de liberación de la India, Mahatma Gandhi, ¿qué fue? La máquina de coser. ¿Y por qué la máquina de coser? Porque cuando Inglaterra coloniza la India tenía una industria artesanal textil, no fábrica, textil, artesanal muy fuerte, muy importante, hecho todo por mujeres. La calidad de los productos textiles de la India era buenísimo. Ahora, cuando Inglaterra coloniza la India, ¿qué necesitaba la India? ¿El algodón o el producto terminado? El producto terminado. El algodón, perdón. Con lo cual destruye la industria artesanal textil con una sola medida. Mujer que nació en la India le cortaban los 2 dedos chicos. ¿Para qué? Para que no pudiera tejer. Con eso destruyeron la industria artesanal textil de la India. Le empezaron a sacar ¿qué cosa? El algodón lo manufacturaban en Inglaterra y después ¿qué le vendían a la India? El producto terminado. Eso es lo que se llama la División Internacional del Trabajo, que es la división del mundo en 2 grupos de países. Los países centrales, productores de industria, y los países periféricos, productores de algodón, materia prima y alimentos. Ahora, ¿qué empezó a pasar en Estados Unidos en el norte? Empezó a aparecer la industria textil. ¿Y qué hizo el Estado norteamericano? Lo protegió. Proteccionismo para que la industria textil norteamericana no tenga que competir ¿con qué industria? Con la inglesa. ¿Se imaginan un presidente norteamericano diciendo, pero no es competitiva nuestra industria? No la protegían, y obvio que no era competitiva. ¿Cómo va a ser competitiva con la industria inglesa donde se había producido un siglo antes qué cosa? La revolución industrial. Entonces, ¿qué hacía el gobierno norteamericano? La protegía, la cuidaba. Ahora, ¿qué empezó a pasar? Disputan modelos económicos entre el norte y el sur. Porque el norte, como era industria textil, ¿qué necesitaba? El algodón. Pero los terratenientes del sur, ¿qué hacían con el algodón? Lo importaban a Inglaterra porque ganaban muchísimo más que más plata. Disputa 2 modelos económicos. Si Lilita Carrió tuvo razón, entonces lo resolvieron por consenso. 5 años cagándose a tiro. Guerra civil norteamericana. 1860 el norte dice, me hartaron los sureños con la excusa de liberar ¿a quién? A los negros. En realidad querían al negro libre por 2 cosas, porque necesitaban mano de obra y además porque ellos eran mercado internista. El hombre libre consume más que el hombre esclavo. Pero en realidad lo que más les interesaba del sur, ¿qué era? El algodón. Inglaterra, ¿a quién financiaba? Al sur, rezaba que gane el sur. Si el sur hubiera ganado la guerra civil norteamericana, ¿qué sería Estados Unidos hoy? Argentina. Un país periférico, monoproductor de algodón. ¿Quién ganó? El norte. Liberó a los negros, pero después la mejor medida. ¿Qué hizo? Reforma agraria. Le expropió los campos a los grandes latifundistas, los dividió en pequeños minifundios, se los dio a agricultores libres y le dijo, muchachos, sigan produciendo algodón, pero ahora ¿para dónde? Para el norte. Se acabó la disputa de modelos económicos, a partir de ahí vino el proceso de industrialización más fuerte de Estados Unidos, ya a fin del siglo XIX la industria norteamericana competía palmo a palmo con la industria británica, porque se produjeron el taylorismo y el fordismo. Después se terminó transformando en el siglo XX en la potencia industrial porque ganó las 2 guerras mundiales. Se las ganó el otro competidor, que era
Alemania. Al ganar las dos guerras mundiales, en 1945, Estados Unidos se transforma en la potencia industrial por excelencia. Lección de los norteamericanos. No hay proceso de desarrollo nacional sin destrucción de las oligarquías internas. No existe. Si las terratenientes del sur seguían vivos, hoy Estados Unidos es un país feliz. El principal enemigo para los desarrollos nacionales no son los países centrales. Son las oligarquías internas que no quieren proceso de industrialización y desarrollo nacional porque a ellos les conviene ser países periféricos, subdesarrollados, porque ganan muchísimo más plata haciendo eso que un país desarrollado. El problema es cómo le ganamos. Estados Unidos lo resolvió, ¿cómo? A los tiros. Nosotros por voto y lucha cultural, pero no le ganamos nunca. Bueno, yo les digo cómo viene la mano. Después y fíjense que cuando termina la guerra civil norteamericana, pierde Inglaterra y nos da una orden. ¿A quién? A Brasil, Uruguay y Argentina. ¿Cuál fue la orden? Destruyan al Paraguay. Guerra de la Triple Alianza, ¿o no? Sí. ¿Por qué al Paraguay? Porque era el país más industrializado de América Latina. Entonces, ¿qué dijo Inglaterra? No me puede pasar en el sur de América lo mismo que me pasó en Estados Unidos. ¿Qué hicimos los tres? Destruimos el Paraguay. Y a partir de ahí toda la región latinoamericana se insertó en la visión internacional del trabajo como una región que periférica. Los únicos que ganaron, ¿quiénes fueron? Las oligarquías latinoamericanas, y los que sufrieron, ¿quiénes fueron? Los pueblos. Y ahí, ese es el problema nuestro, y particularmente en la Argentina. Ese es nuestro drama. Volvieron a ganar estos tipos, y ya en un año y medio hicieron todo lo que hicieron. ¿Cómo? Y por voto, que es lo más grave. Y ganaron por voto. Obviamente tiene que ver por una cuestión cultural. ¿Sí? Y los colegios. ¿Sí? Yo fui profesor de colegio secundario mucho tiempo y le contaba a los compañeros que se les enseña la visión mitrista de la historia. Sí. Los pibes salen de los colegios diciendo que el gaucho era un vago. Después dicen el gaucho era un vago y el que recibe la asignación de ser por hijo son vagos, mal entretenidos, malgastan la plata. ¿Sí? Salen con la visión de que los sectores populares son vagos y que el desarrollo nacional ¿en dónde está? En el campo, en los terratenientes que invierten, producen. Y ahí está la discusión entre los economistas. En la teoría de los economistas liberales que viene de Adam Smith, la plata se la tenés que dar a los ricos, porque los ricos saben qué hacer con la plata, invertir, generar desarrollo, trabajo, producción, y ahí viene el efecto derrame. Darle la plata a los ricos, que los ricos saben qué hacer con la plata, y después eso se va a desparramar al conjunto de la población y nos vamos a beneficiar todos. En cambio, si le das plata a los pobres ¿qué hacen? La malgastan. Por eso que cada vez que viene la distribución del ingreso macrista es sacarle plata a los pobres que malgastan la plata y se la gastan en chupi y en droga para dársela a los ricos que saben qué hacer con la plata y son los que van a empujar el desarrollo nacional. Y lo que hacen los ricos con la plata, cuando le da plata, ¿qué hacen? La fugan toda, se la llevan, toda, no dejan nada, un peso, no dejan un peso. Por eso hay 400.000 millones de dólares fugados, de argentinos fugados del sistema. Esos son los grupos económicos. El primer economista que dijo, muchachos, no, es racional darle la plata a los pobres, fue Keynes, en la crisis del 29. Keynes fue el primer gran economista que rompió con la teoría de Adam Smith de la mano invisible del efecto derrame y le dijo, no muchachos, la racionalidad económica es darle plata a los pobres, porque los pobres tienen propensión marginal a consumir cercano a uno, porque los pobres, como tienen necesidades insatisfechas, vos le das plata y salen corriendo ¿a qué? A comer, a comprar. No van a comprar dólares y fugarlos. Y una vez que los pobres empiezan a consumir, el comerciante ¿qué hace? Vende más. Y si el comerciante vende más, le compra más al proveedor, que es una pequeña y mediana empresa. Y el proveedor cuando empieza a ver que vende más, ¿qué hace el proveedor?
Invierte, genera puestos de trabajo y empezamos a crecer. Entonces Keynes fue el primero que dijo, no, la plata hay que hacer una distribución progresiva del ingreso, hay que sacarle a los ricos, darle a los pobres, porque eso va a ser el motor del crecimiento económico, porque va a empezar a crecer el consumo, la demanda, la producción y los puestos de trabajo. Y rompió con toda la teoría liberal, neoliberal, del efecto derrame y de la mano invisible. Y es más, dice, lo primero es el consumo y después la inversión, no al revés. Porque el consumo lleva a la inversión, no la inversión al consumo. Entonces hay que ver cómo el Estado Nacional inyecta consumo. Es más, Keynes fue el que le dijo a Roosevelt, el presidente norteamericano, en medio de la crisis del 29, como contábamos hoy, vos tenés que contratar un tipo para que haga un pozo y lo tape, haga un pozo, lo tape 8 horas haciendo un pozo y tapándolo. Y vendría Macri y decía, pero eso es ineficiente. No, le diría Keynes, porque ese tipo va a salir corriendo a consumir y eso te va a motorizar la economía y después ese tipo tarde o temprano va a conseguir un trabajo en una empresa privada, pero primero lo tuvo que contratar el Estado para hacer un pozo y taparlo. Denle la plata a los sectores populares que va a ser el mejor motor del crecimiento económico y de la generación de puestos de trabajo, porque si se la das a los ricos, ahorran, fugan capitales y no invierten nada. Y esa es la discusión entre los keynesianos y los liberales. Macri, además de beneficiar al sector agroexportador, viene por otro sector, la UIA. La UIA hoy, perdón, ¿se entiende o no? Mezclo todo, pero la UIA hoy está... Sechín Roca dijo que el principal problema económico argentino, lo dijo en el 2015, en medio de las elecciones, ¿qué dijo? ¿Cuál era? ¿Los altos salarios en qué? En dólares. Lo que hoy llama el macrismo costo ¿qué? Laboral. ¿Sí? ¿Qué vinieron a hacer? Vinieron a bajar el costo laboral en la Argentina. Ya el costo laboral, ¿cómo lo tienen que hacer? Bajar salario real y además flexibilizar el mercado de trabajo. Para lo cual, lo primero que hizo el macrismo fue echar ¿a quién? A los ñoquis del Estado. ¿Por qué echar a los ñoquis del Estado? ¿Qué necesita Macri? Macri necesita disciplinar a la clase obrera. Y para disciplinar a la clase obrera necesita que crezca el desempleo. ¿Sí? Ellos necesitan un desempleo de 2 dígitos. Sí o sí. Necesitan llevar a la clase obrera a una postura defensiva. ¿Qué significa una postura defensiva? Que la clase trabajadora no discuta más salario en Argentina, sino que solo discuta empleo. Para vos poner a la clase defensiva, a la clase trabajadora en términos defensivos, necesitas un desempleo del 15%. Es más, Melconian, que es presidente del Banco Nación, ya lo había dicho, yo necesito bajar 40% los salarios en Argentina, con lo cual necesito una tasa de desocupación del 15%. Ellos, el desempleo, el aumento del desempleo es un objetivo buscado en el macrismo. ¿Sí? ¿Y cómo lo logra? Destruyendo lo que genera el 75% de los puestos de trabajo en la Argentina, que es una pequeña y mediana empresa. Macri vino a desindustrializar la economía argentina, como lo dijo Michetti, la vicepresidenta, yo quiero que la Argentina sea como la India, agroexportación, servicio y ser industria, dijo. Ellos están convencidos que la industria nacional es ineficiente, que la Argentina no puede producir bienes industriales, con lo cual la industria tiene que desaparecer. ¿Y cómo lo hacen? Con 4 medidas. Uno, le subo los costos, ¿vía qué? Vía tarifazos, con las tarifas de los servicios públicos. Para Macri, la política energética es que las empresas energéticas vuelvan a exportar energía como hacían en la década del 90. ¿Y cómo hacen para exportar energía? Se tiene que desplomar el consumo interno de energía en la Argentina. Hay 2 formas de desplomar el consumo en la Argentina de energía. 1, subir las tarifas para que los consumidores consuman menos energía. 2, desindustrializar la economía argentina porque la industria consume mucha energía. Yo te desindustrializo la economía argentina, te bajo el consumo hogareño de energía, aumento la capacidad exportable de las empresas energéticas, y eso es lo que quiere el macrismo, que las energéticas empiecen a exportar nuevamente para llenar su tasa de rentabilidad. Y ya lo está logrando de a poquito. Ahora, la PYME le subí los costos. Vieron que ellos siempre que hablan de los costos solo hablan de un costo, que es el costo ¿qué? Laboral, pero no hablan del costo tarifario. Lo sacan. ¿Ellos qué quieren? Bajar el costo salarial para omitir el costo tarifario. Es decir, que el aumento de los costos de la tarifa sea compensado por una caída de los salarios de los trabajadores. Por eso solamente no hablan de costo total, hablan de costo laboral, nada más. Como si el único costo que tiene una empresa sea laboral. La empresa tiene miles de costos, y sobre todo el costo tarifario. No, le suben el costo tarifario de la energía, luz, agua, todo lo que gasta una empresa. Tasa de interés, ¿cómo está? Altísima, con lo cual hoy una pyme no puede sacar un crédito, no se puede capitalizar.
Caída de venta porque la pyme vende al mercado interno y el consumo se está desplomando porque caen los salarios reales de los argentinos y además sube el desempleo. Y en este contexto grave para la pyme, ¿qué hace el gobierno Mauricio Macri? Apertura comercial indiscriminada para que vengan los productos importados baratos del extranjero. ¿Cuánto puede competir una pyme en este contexto? O sea, primero suspende trabajadores, dura un mes, 2 meses, después ¿qué hace? Cierra la persiana y crece la desocupación en la Argentina. Por eso nos enteramos todos los días, una pyme nueva que quiebra desaparece, y eso es una política orquestada por el macrismo para desindustrializar la economía argentina y hacer crecer rápidamente la desocupación, llegar al desempleo a 2 dígitos. En un contexto de 2 dígitos los trabajadores no discuten más paritarias, las paritarias se transforman en ciencia ficción y los sindicatos que van a discutir, en vez de echarme 100, echan 80 y no aumenten los salarios de los trabajadores. Disciplinan a la clase trabajadora, bajan el costo laboral. Ya en un año y medio del macrismo el salario mínimo en dólares bajó 11 puntos. Eso bajar el costo laboral, y va, como dijo el compañero, por la flexibilización laboral para quitarle el derecho a los trabajadores. Te desploman el costo laboral, aumenta la tasa de rentabilidad de las grandes empresas y de las multinacionales, como por ejemplo Techint y todas las multinacionales que quieren reducir el costo en la Argentina. ¿Cuál es la alianza policlasista nuestra, peronista, kirchnerista? Es la pequeña y mediana empresa de origen nacional que vende al mercado interno con la clase trabajadora. Esa es nuestra alianza policlasista. ¿Por qué? Porque los dos, tanto la pyme como la clase trabajadora, se benefician del crecimiento del mercado interno. ¿Se entiende? Para una pyme, el salario es un costo, porque lo tienen que pagar. Pero para la pyme el salario del trabajador también es un efecto ¿de qué? De demanda. Si el trabajador gana bien, ¿el trabajador qué hace? Consume. Y si el trabajador consume, ¿el qué hace? Es demanda. Ahora, para la sociedad rural argentina, ¿está bien que crezca el mercado interno? No, porque si crece el mercado interno es más ¿qué? Más consumo, y si consumimos más alimentos. Para Echeverri y la sociedad rural argentina, cuanto más pobreza en la Argentina mejor, porque el pobre no come, y si el pobre no come, ellos tienen más comida para exportar. Entonces atentan para la sociedad rural argentina, cuando más chicos el mercado interno mejor. Por eso necesitan desplomar el mercado interno. Y para la UIA y las multinacionales también, porque cuanto menor es el mercado interno, cuanto más alto es el desempleo, más disciplinado está la clase obrera. Y si más disciplinado está la clase obrera, más bajos van a ser los costos laborales. Para las grandes empresas, el salario del trabajador solamente es un costo, porque Techint vende tubo de costura para gasoducto. ¿A quién trabajador va a comprar un tubo de costura de un gasoducto? Ninguno. Entonces, el salario de él es exclusivamente un costo, con lo cual, cuanto más bajo es el salario, mucho mejor. Ahí está la alianza Sociedad Rural Argentina con la UIA, que quieren un mercado chico, con desempleo alto, bajo consumo, salarios bajos y bajo consumo de alimentos. ¿Y nuestra alianza cuál es? La alianza entre la pequeña y mediana empresa de origen nacional con la clase obrera trabajadora, que los dos se benefician del mercado interno, del consumo interno y de los salarios altos. Entonces, nos van a llevar a un desempleo de 2 dígitos, y ahora ya el desempleo, ¿cuánto es lo último que dio el INDEC? 9.2, que cuando nosotros se lo habíamos dejado en cuánto? 5.9, y en el conurbano bonaerense ya el desempleo de 2 dígitos, ni que hablar Mar del Plata. Y si esto sigue así, desindustrializándose la economía argentina, el desempleo promedio va a llegar al 15% y vamos a una flexibilización laboral y a una caída del costo laboral. Pero lo más grave no está acá, está en lo financiero. ¿Sí? Lo que generaron los tipos es una bomba de tiempo, que es como el reloj que hace tic, 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 esperando cuando esto explote. ¿Qué hicieron los tipos? Una genialidad. Sturzenegger es un monetarista. Ahí los contadores saben. El monetarista, ¿quién es? El padre del monetarismo es un norteamericano que se llama Milton Friedman, que dijo que la inflación se da ¿por qué? Por emisión monetaria. ¿Sí? Si algo bueno tiene todo este proceso, es que si Milton Friedman resucita, tira todos sus libros. Porque Sturzenegger es el último monetarista vivo, ¿vieron? Es como el dinosaurio de Susana Jiménez. No hay otro monetarista en el mundo, ¿sí? Salvo Sturzenegger. Lamentablemente lo tenemos como presidente del Banco Central. Sturzenegger está convencido, ya no sé si está convencido, pero digo, él dice que en el kirchnerismo la inflación era por emisión monetaria, porque el Tesoro Nacional, es decir, el Estado, tenía un déficit fiscal muy grande. Entonces, ¿quién financiaba ese déficit fiscal? El Banco Central, haciendo ¿qué? La famosa ¿qué? Maquinita. Entonces Sturzenegger, un genio, dijo:
voy a sacar dinero de circulación. Eso se llama contracción monetaria. Política monetaria contractiva. Sacar dinero. ¿Y cómo saco dinero? Y dijo Sturzenegger, acá viene, la famosa ¿qué? LEVAC. La LEVAC es un bono que emite el Banco Central, ¿sí? Un bono, yo voy, compro un bono del Banco Central, una LEVAC, que en realidad lo compra el sistema financiero, y las LEVAC son en pesos. Entonces yo voy, le compro una LEVAC al Banco Central, ¿y qué hace el Banco Central? Saca pesos de circulación, ¿se entiende? Y me da bien un papelito, que es un bono. Pero para que a mí sea atractivo tener un bono del Banco Central, ¿cómo tiene que ser la tasa de interés? Alta. El año pasado era del 38%, ¿sí? Y esto es literal, ni el narcotráfico genera una tasa de rentabilidad del 38% anual. Por eso cuando dijeron que venían a luchar contra el narcotráfico, yo le creo. Porque, sí, porque hay un narcotraficante que quiere comprarle más que le Por eso es la mejor lucha contra el narcotráfico. ¿Sí? Si Pablo Escobar estuviera vivo, estaría invirtiendo en debate de obvio. Si no puede generar esa rentabilidad. El año pasado era 38% anual, ahora lo bajaron, es cierto, pero sigue siendo exorbitante, hoy está en 27%. Eso generó la famosa, que hoy también lo nombramos, bicicleta financiera. Fue tan exitoso la bicicleta financiera que nombraron un director de bicicleta, ¿no? En el Ministerio de Dietrich. Para controlar esa, porque ya Sturzenegger no sabe qué carajo hacer con la bicicleta financiera que generó. Hoy tiene una bomba de tiempo. Fue tan atractivo la compra de LEVAC que masivamente empezaron a comprar LEVAC, los bancos, de China, las empresas. Es más, yo soy Soros. ¿Qué está haciendo Soros? Trae los dólares a la Argentina, los cambia por qué? Por peso. ¿Compra qué? LEVAC. Tasa de rentabilidad del 27%, además son renovables cada 35 días, con lo cual si encima sacó la regulación esa que los fondos especulativos se tienen que quedar por un año, puedo estar 35 días e irme. Una vez que obtengo la tasa de rentabilidad de la LEVAC, yo vuelvo a comprar. ¿Dólares? Y me voy de dónde? Del país. Esa es la famosa bicicleta financiera. Para sostener esa bicicleta, por eso no hay inversión productiva. ¿Por qué no hay inversión productiva? Vos sos Techín, ¿compro una máquina o compro LEVAC? ¿Y qué hace Techín? Compra LEVAC. Ahora, Techín no es un garca, es un empresario. Vos, si a Japón, el banco japonés que tiene una LEVAC del 27%, ¿qué hace el empresario japonés? Compra LEVAC. Es decir, el empresario no es malo ni bueno, es empresario. Mira la tasa de rentabilidad de todas las posibilidades y vos le armás un esquema macroeconómico donde la LEVAC sea lo más rentable. Digo, viene mi suegro y me dice, ¿qué hago? ¿Comprar LEVAC? Todo lo que me preguntan, le digo, ¿comprar LEVAC? Y sí. Y esa bicicleta financiera, con la idea de sacar el peso de la Argentina, ¿qué pasó? Claro, ahora tienen un gran problema. El 15 de agosto, por ejemplo, estos últimos 2 meses no se renovaron LEVAC por 200.000 millones de pesos. ¿A dónde se fue toda esa LEVAC? Al dólar. Y por eso está teniendo la presión sobre el tipo de cambio. La semana pasada lo dejaron moverse un poco, pero ahora el Banco Central dice, basta, hasta 18 aguanto, están saliendo a vender dólares, el Banco Central reserva, o peor, lo manda al Banco Provincia y al Banco Nacional a vender dólares para ver si pueden contener la compra de dólares. El 15 de agosto, por suerte para el gobierno, después de las PASO, el 15 de agosto se renuevan 500.000 millones de pesos en LEVAC. El problema es, si los tipos no renuevan la LEVAC, esos 500.000 millones de pesos, ¿se va todo a dónde? A dólares. Y se pulverizan las reservas del Banco Central. Que además hay un problema. Dijimos que la mayor parte de las reservas del Banco Central son ¿qué? Deuda, que en algún momento van a tener que pagar. ¿Con qué? Con dólares. Si se la pulverizan tratando de contener la corrida cambiaria, no le va a quedar dólares para poder pagar la deuda externa y se van a tener que seguir endeudando, que puede ser una cuestión. Ahora, si dicen, no, bueno, entonces queremos que renueven los 500.000 millones de pesos, ¿qué tienen que hacer? Subir la tasa de interés para hacerlo más atractivo. Ahora, pero siguen subiendo la tasa de interés, ¿qué pasa con el crédito? Se encarecen y siguen destruyendo la economía real. No saben qué carajo hacer. Lo único que sostiene esta burbuja financiera, ¿qué es entonces? La deuda externa. Por eso le están dando a la deuda externa como nunca antes en la historia económica argentina. El ritmo de crecimiento de la deuda externa en el macrismo es inédito.
Hay dos momentos en la historia que nosotros tuvimos un fuerte endeudamiento, que fue en la dictadura militar del 76, nos endeudaron en 40.000 millones de dólares y durante la década 90. Macri ya nos endeudó en más de 100.000 millones de dólares en un año y medio. ¿Qué quiero decir con esto? El año pasado la deuda externa creció a 4.000 dólares por segundo. El 60% del endeudamiento que tomaron todos los países periféricos del mundo el año pasado lo tomó el gobierno de Mauricio Macri. El 60% de toda la deuda que tomaron los países periféricos del mundo. La tasa de crecimiento de la deuda externa es inédita para la historia económica argentina. Se están endeudando a mansalva. Y uno se pregunta, ¿para qué se endeuda? Uno, para financiar la fuga de capitales de la bicicleta financiera. Ya se fugaron 25.000 millones de dólares en un año y medio, que son más de la mitad de la reserva del Banco Central. Dos, Macri definió de regular la remisión de utilidades de las multinacionales. En el gobierno nuestro había regulación de... Ustedes saben, McDonald's produce en Argentina, ganan peso, pero la casa matriz queda en Estados Unidos todos los meses que le pide la casa matriz. Dólares. Eso se llama remisión de utilidades. Durante el gobierno de Cristina lo teníamos regulado. Solo podían remitir una parte minoritaria de lo que ganen, porque el resto que tenían que hacer, reinvertirlo. Macri dijo no, se acabó esa regulación, pueden remitir todo lo que quieran. El año pasado, en el primer semestre del 2016, las multinacionales remitieron lo mismo que todo el 2014 y 2015 juntos. ¿Qué quiero decir? Que los grupos económicos locales compran dólares para fugarlo y las empresas extranjeras compran dólares ¿para qué? Para remitirlo, no están invirtiendo un peso en la Argentina. Ese es el famoso shock de confianza del mejor equipo de los últimos 50 años. Se la están llevando toda. Y ahora más, porque ahora viene el problema que dicen, no quiero ser el último en salir a comprar dólares, porque el problema es me quedo sin dólares. Entonces están también con ese problema. Y la tercera necesidad de dólar que tuvo el macrismo es la avalancha importadora, porque las importaciones por la apertura comercial indiscriminada, ¿con qué se pagan? Con dólares. Entonces fíjense lo que hace el gobierno Macri, nos endeuda, el Estado Nacional trae los dólares, lo pone en el Banco Central y al otro día ese dólar ¿qué hace? Se va. O por fuga de capital, o por remisión de utilidades, o por el pago de importación. Es decir, no queda un dólar en la Argentina, lo único que nos queda ¿qué es? La deuda. ¿Que quién la va a pagar? Todos nosotros. Emitió, como dijimos, un bono a 100 años, que es lo mismo que nosotros hoy estuviéramos cancelando un bono que emitió Hipólito Yrigoyen en 1917. 100 años. Endeudó a 25 gobiernos. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué va a pasar? ¿De qué depende entonces todo esto? ¿De cuándo explota? ¿Y quién determina cuánto explota todo esto? No. El poder económico. Ojalá. El poder económico. El Fondo Monetario Internacional. El FMI es el que dice a los bancos, préstenle o no al gobierno de Macri. ¿Y qué hace el FMI? Lo que hizo siempre. No, que pique Impone condicionalidad. ¿Qué quiere el FMI de nosotros? Aumentar la jubilación. Flexibilización laboral para las multinacionales, para las empresas extranjeras. Privatización de todos los recursos naturales, quieren principalmente Vaca Muerta, que ya se lo está quedando lleno. El Fondo de Sustentabilidad del ANSES son 61.000 millones de dólares. Tiene más plata que el Banco Central, que vuelven las AFJP y van a desfinanciar el Fondo de Sustentabilidad. ¿Sí? Desregulación de los mercados, apertura comercial indiscriminada, ¿sí? Y todo lo que ya le está dando, ajuste fiscal, que sigan echando gente del Estado y bajando los salarios de los empleados públicos. Una vez que el FMI le sacó todo eso al gobierno nacional, ¿qué va a hacer el FMI? Va a decir, este modelo es insustentable. No le presten más a la Argentina. ¿Cuándo lo hizo eso? En el 2009 de la Rúa, le bajó el pulgar. Antes de bajarle el pulgar, le va a decir a todos los grandes grupos económicos que compren dólares y se los lleven. Cuando los grupos económicos se garantizaron que se fueron todos los dólares, fíjate que eso vino a hacer Cavallo, ¿se acuerdan? Como ministro de Economía de quién? De la Rúa. Garantizarle a los grupos económicos que saquen todos los dólares antes que todo estalle. Por eso cuando Cavallo asumió como ministro de Economía había 30.000 millones de dólares de reserva, cuando todo estalló había 10.000 millones de dólares de reserva, esos 20.000 millones de dólares son todo lo que los grupos económicos se llevaron antes del corralito y estalló todo. Entonces garantizan que los grupos económicos se lleven todo y una vez que se lleva todo, le bajan el pulgar, hacen explotar la burbuja financiera y nos vuelven a destruir. Entonces, ¿de qué dependemos?
del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la estrategia de la derecha en términos políticos? La siguiente. Tengo que convencer al pueblo argentino que esto que está pasando es natural, justo, y había que hacerlo. Gane quien gane el 2015, ¿qué hubiera hecho? Exactamente lo mismo. Esto que nos estamos padeciendo es por 12 años de ¿qué? De fiesta. ¿Qué ahora qué hay que hacer con esa fiesta? Pararla. Nos dejaron sin energía por las tarifas bajas, entonces ahora ¿qué hay que hacer? Tarifazo. ¿Sí? El obrero argentino, ¿cómo es? Haragán, vago y encima costoso. El industrial argentino, ¿cómo es? Ineficiente, es un inútil, no sabe producir. Nuestros patriotas cuando nos quisieron independizar, ¿cómo estaban? Angustiados. No merecemos ni ser un país independiente. Somos una miseria humana, somos un desastre. Nos bajan el autoestima. Y todo lo que estamos sufriendo es porque nos lo merecemos. Despolitizan la sociedad argentina, todos los políticos son chorros, ladrones, mentirosos, son todos iguales. Entonces gobiernan sin intermediarios porque cualquiera que gobierne va a ser un presidente débil. Destruyen las construcciones colectivas para trabajar sobre el individuo e instalan el miedo a través del desempleo y la represión. Entonces van bajando la participación política, van destruyendo las construcciones colectivas, instalan el miedo y después construyen la rueda de auxilio del macrismo por si Macri llega sin posibilidad de ganar las elecciones en el 2019, entonces crean plan B, C, D, F, G, H, hasta la Z. Esos plan B son Massa, Randazzo, Urtubey. Alguno va a llegar con posibilidad, dentro de Cambiemos es Vidal. Entonces si Macri llega sin oportunidad, alguno de ellos va a hacer la rueda de auxilio de macrismo para ganar en el 2019 y seguir gobernando este país. Y la derecha sabe que la única capaz, solamente capaz de destruir la estrategia de la derecha y su rueda de auxilio, es Cristina Fernández de Kirchner. No hay alternativa. Y lo saben. Entonces, ¿qué quieren hacer? Pulverizar al kirchnerismo a la mínima expresión electoral. En eso están laburando. Transformarnos en el presidente. No, mentira. Es decir, que el kirchnerismo no tenga chances electorales nunca más de volver y que el kirchnerismo no se repita a lo largo de la historia. Y entonces, ¿qué trabaja? Pulverizando mediáticamente y judicialmente al kirchnerismo y dándole un mensaje a toda la clase política. Si intentan hacer algo parecido a lo que hizo Néstor y Cristina, vamos a perseguir a sus hijos, a sus padres, hasta a sus perros. Y los vamos a meter a todos presos. Para que nadie, la clase política, se anime a hacer lo que hizo Néstor y Cristina. Y en eso están trabajando. Por eso lo único que queda, desde mi perspectiva, es que Cristina gane la provincia de Buenos Aires. Y lo que nos pide siempre, el problema ¿cuál es? Que Cristina ya sola no puede. Nos está pidiendo a grito y ya me parece que no sabe cómo hacerlo para empezar a construir qué cosa. Ella la llama de mi manera. Unidad Ciudadana, ¿cómo la llamó? Frente Ciudadano, nueva mayoría. Es decir, muchachos, déjense de romper las pelotas, empiecen a construir una construcción colectiva mucho más amplia, estemos cada vez más juntos, organizados, y empecemos, porque lo que pasa es que la derecha trabaja sobre, yo lo que digo siempre es, hay muchos del campo nacional y popular que yo los escucho hablar y me largo a llorar, pero después para construir políticas son más neoliberales que la derecha. Y trabajan sobre esos actores. ¿Qué es ser un neoliberal? Un neoliberal es pensar que uno está por arriba de las construcciones colectivas. Aunque yo hable muy bien y le diga y defiendo a los sectores populares, pero después creo que yo estoy por arriba de las construcciones colectivas, eso es ser un neoliberal de derecha. Y el campo nacional y popular está lleno de neoliberales de derecha
y la derecha y los grupos económicos trabajan sobre esos actores para dividir el campo nacional y popular y lo logran. Porque mi pregunta es, y lo digo siempre, no me canso de decirlo, de 200 años de historia que tiene la Argentina, ¿cuántas décadas ganadas tuvo el pueblo argentino? Algunos dicen 2, yo digo 4, ¿sí? Que son Rosas, Irigoyen, el peronismo y el kirchnerismo. Son 4 décadas ganadas de 200 años de historia. Lo que digo es, el 75% de la historia lo ganaron los grupos económicos, que son el 5% de la población. Y uno se pregunta por qué, cómo lo hicieron, cómo lo hacen, porque que en la Argentina los grupos económicos de la derecha están siempre unidas y organizadas. Y nos dividen al campo nacional y popular. ¿Entre ellos se pelean? Sí, pero cuando vienen los momentos clave, como en el 2015, ¿qué hace? Se unen y se organizan. Y ganan, siempre. Y trabajan sobre el campo nacional y popular para dividirnos. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos que trabajar muy arduamente para garantizar esa unidad ciudadana, porque digo, el 90% del pueblo argentino va a padecer este modelo macrista. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hablar con esos ciudadanos que son la mayor parte de la población argentina y ni siquiera, como nos dijo Cristina, hay que preguntarle ni siquiera qué cosa, a quién votó. Solamente, como dijo el compañero, hay que preguntarle si hoy está mejor o peor que en el 2015. Y si está peor, empezar a tratar de caminar juntos, de construir esa nueva mayoría, de organizarnos cada vez mejor para apuntalar y ensanchar la espalda de Cristina para volver lo más rápido posible en el 2019 para poder reconstruir esta patria, porque si no, va a ser tierra arrasada. Si estos muchachos gobiernan más de 4 años, esto va a ser tierra arrasada. Van a destruir todo, porque vinieron a hacer eso. No son ni malos ni buenos, representan intereses. Y los intereses que representan son claros. Ya ni siquiera ponen a un político de ministro. ¿A quién ponen? Para que quede claro a quién vienen a representar. No ponen un político en el Ministerio de Energía, ponen al CEO de Shell. Tienen la caradurez de hacerlo, ¿sí? Sin esconderse. Los que manejan el Ministerio de Finanzas son todas las JP Morgan. Entonces, ¿a quién vinieron a representar? A los intereses de la banca. En el ministro de Agroindustria no pusieron un político, pusieron ¿a quién? A Bursaile. ¿De dónde es Bursaile? De la CRA, que es prima hermana de la Sociedad Rural Argentina. Ponen a los mismos CEOs de las empresas para decirle a la sociedad argentina, mostrarle para qué vinieron a gobernar. Representan esos intereses y repito, no son ni malos ni buenos. Ahora, si esos grupos a los cuales representan se llenan de plata, perdemos todos nosotros. Eso es lo que en economía se llama transferencia de ingresos de la población a los grupos económicos concentrados. No hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué van a hacer? Y para ir terminando, van a desindustrializar la economía argentina, van a pulverizar a la pyme, van a cerrar los comercios barrios que van a vender cada vez menos, van a hacer crecer el desempleo, el trabajo no registrado, van a pulverizar el costo laboral, van a ir a la flexibilización del mercado de trabajo, van a hacer un fenomenal política de ajuste del Estado Nacional, van a tratar de privatizar los recursos naturales y el sistema previsional argentino, y mientras tanto van a ir generando una bomba financiera para que el sistema financiero se llene de plata y que en el mediano plazo esa bomba financiera explote, pero antes de que explote van a salvar a los grupos económicos para que puedan sacar los dólares. Ese es el laburito que están haciendo. Bueno, está más deprimido que mi perro. No sé si se entendió. Sí, hay una buena. Que Cristina está jugando en la provincia de Buenos Aires. Es la única noticia buena que tenemos. ¿Sí? Que Cristina está jugando en la provincia de Buenos Aires y que, como yo le digo a los compañeros, esto parece la batalla de Casero o de Tucumán. Es todo o nada. Y así lo está planteando Cristina. Porque es cierto, Cristina, y muchos pensábamos, para muchos, Cristina no se tendría que presentar este. Se tendría que haber cuidado para cuándo. Para el 2019. Yo corro, estamos recorriendo los barrios de la provincia de Buenos Aires y hay mucha gente que hoy te dice, estoy hecho mierda. Pero esto hay que esperar que con este gobierno tarde o temprano esto va a surgir.
todavía están convencidos, hay un sector de la población bonaerense que está convencido de eso. Que hoy está hecho mierda, pero ¿quién va a votar? A Cambiemos. Un año y medio más, ese tipo va a buscar a Cristina al Instituto Patria. Porque se va a dar cuenta que es todo mentira. Entonces yo creo que si esto se hubiera consolidado y hubiera durado un año y medio más, Cristina tendría muchísimo más intención de voto que este año. Por eso yo soy uno de los convencidos que le dijimos, que no se presente. Y Cristina definió presentarse, porque como dice el compañero, si esto se consolida en un año y medio más, no queda país. Y si no lo paramos hoy, vamos a estar en grave problema, no Cristina, Todos. la gente. Entonces ha definido presentarse a elecciones para ver si le podemos ganar este año en la provincia de Buenos Aires, y además Cristina es la única capaz de nacionalizar una elección provincial. Porque hoy la estrategia de Cambiemos, ¿cuál era si no se presentaba Cristina? Bueno, ni perdí ni gané. ¿Entendés? En Jujuy, ¿cómo te fue? Y ganamos porque está Morales mío. Y en Chaco, en Chaco ganó Pepo. Pero bueno, no es FPV. Entonces, ¿qué iban a presentar? La elección como ni ganamos ni perdimos. En algunas provincias perdimos, en otras ganamos. Ahora, ¿cuál era la única capaz de nacionalizar una elección provincial? Es la presentación de Cristina Fernández de Kirchner. Porque si ganan en todas las provincias restantes, pero pierden en provincia de Buenos Aires, van a estar en problemas. ¿Qué grupo económico, cuando mire que Cristina gana la provincia de Buenos Aires, va a decir, bueno, siga apostando a la bicicleta financiera? Se le complica. ¿Sí? Y se delegitima. Hay muchos compañeros que dicen, si pierde van a seguir haciendo lo mismo. Sí, pero delegitimado. No es lo mismo hacer lo mismo delegitimado que legitimado. Tiene menos poder. Y hay actores que si pierden la provincia de Buenos Aires se le van a empezar a parar de mano. Pero si gana la provincia de Buenos Aires, se guarda. Entonces por eso Cristina ha definido como la líder que es, viendo el momento histórico de presentarse en la provincia de Buenos Aires para tratar de parar el avance de la derecha. El problema sí que se pierde. Y bueno, que defina el pueblo, dijo Cristina. Hoy las encuestas, ¿cuánto le dan? 4 o 5 puntos arriba de Cambiemos, no es nada. Muy poco. No es nada. Con un problema que las PASO nos juegan en contra. Porque el voto útil los va a ayudar a Cambiemos, porque mucho que vota Massa, cuando vea que Cristina le gana en las PASO, en la general, ¿quién va a votar? A Burgos. Entonces, si las PASO le ganamos por muy poco, se nos complica la general. Por eso ahora están trabajando ya para la general ellos. No sé si vieron, ya laburan para la general, sabiendo que las PASO la van a perder. Lo que intentan es perderlo por lo mínimo posible. ¿Para qué? Para que haya una avalancha de voto útil, que se vaya Cambiemos en la general, y ahí sí en la general gana la Cristina. Que es la idea que están instalando ya en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es lo que está pasando. ¿Sí? Lo tendrá que definir ni siquiera todo el país, el electorado de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere hacer? Si quiere que este gobierno de derecha avance o si quiere ponerle un freno. Y Cristina está yendo a todo nada. ¿Qué es eso? Bueno, no sé cómo va a terminar. Ojalá que bien. Y si no, tendremos que seguir ¿qué? Luchando, reconstruyendo, militando, con solidaridad, con visión, ¿sí? Con generosidad. No hay construcciones colectivas sin generosidad, ¿sí? Sin generosidad y sin miedo, ¿sí? Eso es lo que quiere la derecha, que tengamos permanentemente miedo de hacer, ¿sí? No, sin miedo, con generosidad, solidaridad y apostando a las construcciones colectivas. Es lo único que nos queda. Y redoblando el esfuerzo militante, escuchando más a la gente. No sé si vieron el cambio de actitud de Cristina. ¿Sí? Basta hablarnos entre nosotros. ¿Qué nos dice? Salgamos a buscar a ese vecino que no está convencido. Escuchémoslo. Porque si por lo menos te viene a putear, es porque algo te quiere decir. Lo peor que te ignore.
Pero si te dicen, usted es unos chorros, hijo de puta, escúchenlo. Siéntese a hablar. Por lo menos quiere hablar ese que te está puteando. Trátenlo de persuadir. Hoy capaz que no lo logramos. Dos días después, sí. Se convence. ¿Se entiende eso? Y cuidándonos entre nosotros. Parezco un pastor evangélico. Pero, no. Porque también, no, y esto lo digo en serio, ¿sí? Si la política son relaciones humanas. Tal cual. Y si yo maltrato a un compañero, cuando soy intendente, gobernador o presidente, voy a maltratar al pueblo. No hay vuelta atrás. Aunque hable bien, y sea nacional y popular. Hay que humanizar la política nuevamente. Nos ha pasado a muchos compañeros que hemos deshumanizado la política. Bueno, hay que humanizarla de vuelta. ¿Sí? Hay que tratar al compañero como queremos tratar a nuestros ciudadanos. Si no, es imposible. Maltrato al compañero, pero al ciudadano lo trato bien. No me puedo disociar. Entonces, la mejor manera de fortalecer estas construcciones colectivas, ¿sí? Que es lo que nos está pidiendo ¿quién? Cristina Fernández de Kirchner. A grito. Ya no sabe cómo más hacerlo. Bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Si no estamos a la altura de las circunstancias y no hacemos esa construcción colectiva que nos pide Cristina, está bien que la derecha nos gobierne. Y nos lo merecemos. Y después nuestros hijos y nuestros nietos nos pasarán factura. Bueno, compañeros, muchas gracias por escucharnos.